Muy, pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más aquí listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblica. Mis amados, sean bienvenidos en esta mañana. Agradecidos con Dios por la oportunidad de una vez más saludarles y de aprender. Mire, el día de hoy estamos en el capítulo número 44, llevando por título este pensamiento: una mente que se pregunta cosas. La base se encuentra en Marcos, capítulo 11, versículos 20 al 24, y nos dice lo siguiente: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a los discípulos: «Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya». Preciosa fracción, mis amados, que la estuvimos viendo días atrás. Aquí del Evangelio de Marcos nos dice la autora de este comentario: cuando usted dice palabras, las palabras «me pregunto» suena inocentes y honestas, pero también representan la manera en que evitamos la certeza de tomar decisiones. Suponga que usted es el director general de un negocio. Cada día, 20 personas vienen a su oficina y le piden que tome decisiones. La respuesta final sobre todo lo que pase en esa corporación es suya. En lugar de dar respuestas decisivas, se frota la barbilla, mira fijamente por la ventana y dice: me pregunto, ¿qué deberíamos hacer acerca de eso? Un director indeciso no va a permanecer en esa posición mucho tiempo. El puesto es demasiado importante para el éxito y el bienestar general de la organización y de todos los que estén asociados con ella. Usted no se encuentra en ese puesto para preguntarse. Usted está allí para actuar. Demasiados de nosotros olvidamos que así, mis amados, es la vida cristiana también. Con demasiada frecuencia, en lugar de decir lo que necesitamos hacer, decidir lo que necesitamos hacer, evitamos enfrentar la situación y decimos: me pregunto. Lo sé porque lo he hecho. En ocasiones en el pasado, cuando he sido invitada a fiestas o soy la oradora principal en un banquete, digo: me pregunto qué debería llevar. Es fácil para mí desperdiciar mucho tiempo recorriendo mi armario y considerando el color y el estilo mientras trato de escoger justo el conjunto adecuado para la ocasión en particular. Esto podría parecer algo menor. Irrelevante lo es. No obstante, el problema es que si permitimos suficientes de esas divagaciones en nuestra vida, no solamente fracasamos en lograr las cosas que necesitamos hacer, sino que el preguntarnos a nosotros mismos se convierte en la manera normal en la que nuestra mente funciona. Ser indeciso evita que avancemos y puede finalmente derrotarnos. En estos versículos que cité anteriormente, el incidente comenzó con una higuera que no estaba dando fruto. Los discípulos podrían haber desperdiciado el tiempo preguntando sobre los pormenores por los que el árbol no dio fruto. Podrían haberse preguntado si no había recibido suficiente luz de sol o agua. Se podrían haber preguntado por el propietario si no la había cortado, siendo que no era productiva. Pero
Perder el tiempo preguntándose cosas realmente no era necesario. Cuando Jesús habló y condenó al árbol, le puso fin a cualquier especulación mental. Hizo el incidente como una lección objetiva para los discípulos, alentándolos a creer. Quería que comprendieran que si ellos verdaderamente creían, podían tener lo que fuera que le pidieran. Algunas veces el pueblo de Dios está renuente a pedir con valentía cosas grandes. Pero Jesús nos ha dado permiso de tomar el desafío en fe y pedir con atrevimiento. Y aún así algunos todavía pierden el tiempo preguntándose. Se preguntan cómo sería si Dios les diera un mejor trabajo. Se preguntan cómo sería si Dios les diera una casa más grande. Puedo decir que preguntarse estas cosas es una pérdida de tiempo. Así que deje de preguntarse y comience a actuar, mi amado hermano, hermana. Esa es una de las cosas más importantes que he aprendido acerca de la mente que se pregunta cosas. En lugar de preguntarme qué debería llevar a un banquete, veo mi ropa y decido. Dios me dio la habilidad de tomar decisiones sabias, así que puedo hacer justo eso en lugar de perder mi tiempo haciéndome preguntas. Hacerme preguntas y la indecisión se puede convertir en fortalezas en nuestra mente que pueden dejarnos sintiéndonos confundidos, inseguros e ineficaces. Pero ese no es el plan de Dios. Él quiere que venzamos los pensamientos llenos de interrogantes por medio de creer y luego recibir la respuesta a nuestras oraciones de parte de Dios por fe. Observe que Jesús no dijo cualquier cosa de la que ustedes se pregunten. Cuando oren, la tendrán. Más bien, Él dijo, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen, lo que han recibido será suyo. Qué precioso, ¿verdad, mis amados? Acompáñenme en esta hora y digámosle juntos al Señor. Señor Jesús, ayúdame a vencer cualquier tendencia a preguntarme cosas que estén siendo un obstáculo para avanzar en tu buen plan. En tu nombre, te pido que me ayudes a recurrir a ti en fe, pidiendo con atrevimiento lo que necesito. Ayúdame, Señor, a creerlo y a recibirlo. Lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Qué preciosa es la palabra. Así es que ya no se pregunte más, mis amados. Ya no más dudas. Vámonos y pasemos a la acción en esta hora. Gracias al Señor por su palabra para con nosotros, mis amados. Gracias a Dios por su fidelidad, por lo bueno que Él es para con nosotros. Vámonos en esta mañana a nuestras preguntas de observación acerca del capítulo correspondiente a este día que estaremos viendo, mis amados, el día de hoy, Marcos capítulo 15. Nos encontramos ya en el penúltimo capítulo, se podría decir, de este evangelio. Nos invita a observar en este capítulo lo siguiente. Número 1. ¿Qué sucedió de mañana? Muy de mañana. ¿Qué había sucedido la noche anterior? Nos pide repasar el capítulo que vimos el día de ayer, 14. ¿Con qué se maravillaba Pilato? Número 2. Número 3. ¿Quién era Barrabás? Número 4. ¿Qué sucedió con el pretorio de Pilato o en el pretorio de Pilato? Número 5. ¿Cuál fue la causa por la que crucificaron a Jesús? Versículo 26 está esta respuesta. 6. ¿Qué cosas sucedieron entre la hora tercera según el versículo 25 y la hora novena según el versículo 34? ¿Qué cosas sucedieron a la muerte de Jesús? ¿Qué hizo José de Arimatea? Como pregunta y nos invita a reflexionar. Haz una lista de cada uno de los personajes que intervienen en este capítulo y medita en cómo reaccionó cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron o dijeron ante Jesucristo crucificado?
¿Con cuál me identifico? ¿Qué actitudes o cosas puedo imitar? ¿Y qué actitudes debo cuidar de no hacer? Sin más, mis amados, vámonos al capítulo número 15 del Evangelio de Mateo y enseguida, del Evangelio de Marcos, y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión,
que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y una vez más llegamos, mis amados, al punto donde en la historia acontece esta muerte de nuestro Señor Jesucristo y se empieza, mis amados, a cambiar o a preparar todo para lo que viene siendo su resurrección. Vamos a ver qué nos dice el comentario de este capítulo en esta hora, mis amados. Les doy la bienvenida a cada uno de los que nos estén mirando, que estén comentando, que estén tal vez apreciando esto ya como una repetición en alguno de nuestros canales en YouTube. Dios los bendiga grandemente y gracias por acompañarnos en este tiempo, esperando que lo que aquí compartimos sea de mucha bendición. Les recuerdo que estamos viendo el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, de el cual podemos aprender lo siguiente de estos 47 versículos que contiene el capítulo. En el número 1 nos pregunta: ¿por qué los judíos enviaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano? Los romanos le quitaron a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, por lo cual tenían que sentenciarlo los romanos. Más importante aún, los judíos querían que crucificaran a Jesús, forma de justicia que creían que incluía la maldición de Dios según Deuteronomio 21:23. Esperaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición, no bajo la bendición de Dios. Esto es tremendo, mis amados. Versículo 3 y 4. Los judíos tuvieron que inventar nuevas acusaciones contra Jesús para llevarlo ante Pilato. Como para el gobernador romano, el cargo de blasfemia no tendría ninguna importancia. Lo acusaron de otros 3 delitos. Número 1, soliviantar al pueblo para que no pagara impuestos a Roma. Número 2, afirmar que era el rey de los judíos. Número 3, provocar disturbios en todo el país. La evasión de impuestos y la traición y el terrorismo sí eran motivos de preocupación para Pilato. Esto lo podemos ver también en Lucas 23, versículo 2. El versículo 5 nos hace esta pregunta: ¿por qué Jesús no contestó a las preguntas que le hizo Pilato? Habría sido inútil contestarlas. Además, el tiempo llegó para dar su vida a fin de salvar al mundo. No tenía motivos para prolongar el juicio ni intentar salvarse. Él fue el supremo ejemplo de paz y confianza en sí mismo. En esto, ningún criminal ordinario podría imitarlo, mis amados. Nadie podría detenerlo en su plan de consumar la obra que vino a realizar en la tierra. Isaías 53, 7. Versículo 7, mis amados. Barrabás lo arrestaron por participar en una rebelión en contra del gobierno romano. Y aunque cometió asesinato, los judíos lo consideraban un héroe. Los judíos independentistas acérrimos detestaban que los gobernaran los paganos de Roma. Aborrecían pagar impuestos que financiaran a tan despreciable gobierno y sus dioses. La mayoría de las autoridades romanas, que tenían que resolver las disputas entre judíos, odiaban a su vez a estos.
Este periodo de la historia era propicio para la rebelión. Versículo 8. Tal vez esta multitud era de judíos leales a sus líderes, pero ¿dónde estaban los discípulos y las multitudes que días antes gritaron Hosana en las alturas, según el versículo 10 del capítulo 11? Los seguidores de Jesús temían a los líderes judíos, por lo cual se escondieron. Otras posibilidades es que en la multitud había mucha gente que participó en el desfile del Domingo de Ramos, pero se volvieron en contra de Jesús cuando vieron que no iba a ser un conquistador terrenal. Versículo 10. Los judíos odiaban a Pilato, pero acudieron a él para que les hiciera el favor de condenar a Jesús a la crucifixión. Es obvio que Pilato se dio cuenta de que todo era un teatro. Pero ¿qué otra cosa esta gente que lo odiaba a él y al Imperio Romano, que representaba, le iba a pedir que declarara convicto de traición o condena a la pena de muerte a uno de sus paisanos judíos? Versículo 13. La crucifixión era la pena que los romanos aplicaban por el delito de rebelión. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarse. Si crucificaban a Jesús, moría como un rebelde o un esclavo, no como rey que proclamaba ser. Esto es precisamente lo que los líderes religiosos judíos querían al iniciar a la multitud hasta el frenesí, incitar pues a la multitud hasta el frenesí. Además, la crucifixión lo haría aparecer como que los romanos lo mataban y por lo tanto la multitud no culparía a los líderes religiosos. Versículo 15, 14 y 15. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? En realidad todos, mis amados. Los discípulos lo abandonaron aterrorizados. Pedro negó conocer a Jesús. Judas lo traicionó. La multitud que lo siguió se quedó estática sin hacer nada. Pilato trató de agradar al pueblo. Los líderes religiosos promovieron activamente la muerte de Jesús. Los soldados romanos lo torturaron. Si usted hubiera estado allí, mi amado hermano, ¿cuál hubiera sido su reacción? Versículo 15. La calurosa y polvorienta región de Judea, donde Pilato era gobernador, no era mucho más que una avanzada del Imperio Romano. Debido a que estaba muy lejos de Roma, a Pilato le asignó un pequeño ejército. Su principal deber era mantener la paz. Pero los recuentos históricos sabemos que a Pilato ya se le había advertido de otros alzamientos en la región. Aunque no vio ninguna culpa en Jesús, ni razón alguna para condenarlo a muerte, se asustó cuando oyó a la multitud decir que se lo comunicarían al César, pues, de no hacerlo, según Juan 19 al 12. Un informe así, acompañado de una rebelión, podría costarle su posición y sus esperanzas de ascenso. Versículo 15. Aunque, de acuerdo con la ley romana, Jesús era inocente, Pilato cedió ante la presión política. Echó a un lado todo cuanto sabía que era bueno. Trató de congraciarse con los líderes judíos dictando una sentencia que agradaría a todos y lo protegería a él. Cuando hacemos caso omiso, mis amados, a las declaraciones de Dios sobre lo bueno y lo malo, y tomamos decisiones basadas en el qué dirán, caemos en componendas e ilegalidades. Dios promete honrar a quienes actúan rectamente, no a quienes tratan de complacer a todos. Esto es tremendo, mis amados, y una realidad para muchos de nosotros. Es triste, pero dentro de la iglesia aún muchas veces uno quisiera quedar bien o quisiera siempre hacer sentir bien a todas las personas, pero mi amado hermano, va a haber situaciones que nos lleven a confrontar muchas veces
el pecado, ¿verdad? En otros, en nuestras vidas primeramente y en otros. Y eso, mis amados, muchas veces no nos va a traer pues popularidad, pero si hacemos lo correcto estamos honrando a Dios. Versículo 19, los soldados le hacían reverencias, en otras palabras se burlaban de Jesús simulando adoración. Versículo 21, fuera de Judea había colonias de judíos. Simón vino de Cirene, al norte de África, en un peregrinaje con motivo de la Pascua. Sus hijos Alejandro y Rufo se mencionan aquí porque evidentemente llegaron a ser muy bien conocidos en la iglesia primitiva según Romanos 16:13. Versículo 24, los soldados echaron suerte para decidir con cuál ropa de Jesús se quedaría cada uno. Los soldados romanos tenían el derecho de conservar la ropa de los crucificados. Este acto hizo que se cumpliera la profecía del Salmo 22:18. Versículo 25, la crucifixión era una temible y vergonzosa forma de morir. Obligaban a la víctima a cargar su cruz a través de las rutas más largas al sitio de la crucifixión, como una forma de advertencia para el pueblo. Hay cruces de diversas formas, así como diversos métodos de crucifixión. A Jesús lo clavaron en la cruz. A veces, algunos condenados a morir crucificados se les ataba a sus cruces con cuerdas. En cualquier caso, la muerte venía por asfixia porque el peso del cuerpo hacía más y más difícil respirar a medida que el reo perdía las fuerzas. Versículo 26, a menudo se ponían en la cruz un letrero en el que se declaraba el crimen por el que se crucificaba a la persona. La idea era que sirviera de advertencia al pueblo. Como a Jesús no pudieron culparlo de nada, la única acusación que figuró sobre la cabeza fue el crimen de haber dicho ser el rey de los judíos. Versículo 27, Lucas narra que uno de los ladrones se arrepintió antes de morir y que Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso, según Lucas 23 del 39 al 43. Versículo 31, Jesús se pudo haber salvado, pero prefirió sufrir por amor a nosotros. Pudo haber elegido no sufrir ni ser humillado en la forma en que lo fue. Pudo haber dado muerte a todos los que se mofaban de él, pero soportó el sufrimiento porque ama aún a sus enemigos. Nosotros también tuvimos una parte importante en el drama de esa tarde, mis amados, porque nuestros pecados también estaban sobre la cruz. Jesús murió por nosotros y el castigo de nuestros pecados los pagó con su muerte. La única respuesta adecuada que podemos realizar es confesar nuestros pecados y aceptar que Jesús pagó por los pecados para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Amado hermano, hermana, no insultemos al Dios a ser indiferentes ante el más grande acto de amor en la historia. Versículo 32. Cuando Jacobo y Juan pidieron lugares de honor próximos a Jesús en su reino, Él les contestó: no sabéis lo que pedís. Esto lo vimos en los versículos 35 al 39 del capítulo 10. Aquí, como Jesús preparaba la inauguración de su reino a través de su muerte, los lugares a la derecha y a la izquierda los tomaron criminales moribundos. Como Jesús les explicó a sus dos discípulos deseosos de poder, alguien que quiere estar cerca de Jesús debe estar preparado a sufrir y morir como Él. El camino del reino es el de la cruz. Si queremos la gloria del reino, debemos tener la voluntad de permanecer unidos al Cristo crucificado. Versículo 34. Jesús no hizo esta pregunta sorprendido ni desesperado. Citaba la primera estrofa del Salmo 22. Este salmo es una profecía acerca de la profunda agonía del Mesías al morir por el pecado del mundo. Jesús sabía que esta separación temporal de Dios llegaría en el momento en el que se echaran sobre sí los pecados del mundo.
Esta separación fue lo que lo aterrorizó, según oró en Getsemaní. La agonía física fue horrible, pero la separación espiritual de Dios fue la tortura mayor. Versículo 34. Con la exclamación, Jesús tal vez pronunció sus últimas palabras: consumado es, según Juan 19:30. Versículo 38. Un velo pesado colgaba ante la parte del templo llamada Lugar Santísimo. Era un lugar que Dios reservó para él. Simbólicamente, el velo separaba al Dios Santo de la humanidad pecadora. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar y presentaba sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, mostrando así que su muerte por nuestros pecados dejaba abierta la entrada hasta la presencia del Dios Santo. Esto fue de arriba, mis amados, hacia abajo, lo que muestra que Dios abrió el camino. En Hebreos 9 se encuentra una más completa explicación de estos hechos. Vamos a ver aquí este personaje, mis amados, Pilato. En los días de Jesús, cada sentencia de muerte tenía que aprobarla el funcionario romano de más alto rango del distrito. Poncio Pilato era gobernador de la provincia de Judea en Jerusalén. Cuando los líderes judíos tuvieron a Jesús en su poder y solicitaron su muerte, el obstáculo final era conseguir la autorización de Pilato. Así que una mañana temprano Pilato encontró a una multitud frente a su puerta pidiendo la muerte de un hombre. Las relaciones de Pilato con los judíos pues eran simple, tormentosas, siempre tormentosas pues. Su firmeza y equidad romanas la opacaba su cinismo, sus compromisos y sus errores. En varias ocasiones sus acciones ofendieron profundamente a los líderes religiosos. Las manifestaciones y el caos resultantes quizás hicieron recapacitar a Pilatos. Intentaba controlar a un pueblo que trataba a sus conquistadores romanos sin ningún respeto. El juicio de Jesús fue otro de los muchos problemas que ya tenía. Pilato no tenía duda alguna respecto a la inocencia de Jesús. En 3 diferentes ocasiones declaró a Jesús exento de toda culpa. No entendía por qué esta gente quería la muerte de Jesús, pero el temor a la presión de los judíos le llevó a permitir la crucifixión de Jesús. Ante la amenaza de que lo acusaran ante el emperador de no querer eliminar a un rebelde en contra de Roma, decidió hacer lo que sabía que no era bueno. En su desesperación escogió lo que en realidad no deseaba. Pilato era tan buen humano como nosotros. A veces sabemos lo que es bueno, pero optamos, mis amados, por lo opuesto. Tuvo su oportunidad en la historia y ahora nosotros tenemos la nuestra. La pregunta para usted, mi amado hermano en esta hora. ¿Qué hacemos con nuestras oportunidades y responsabilidades? ¿En qué manera juzgamos a Jesús? Puntos fuertes y logros. Gobernador romano de Judea. Debilidades y errores. Falló en su intento de gobernar a un pueblo que, aunque lo derrotaron militarmente, nunca se dejó dominar por Roma. Sus constantes pugnas políticas le hicieron un árbitro cínico y tolerante, poco compasivo, susceptible a las presiones. Aunque vio a Jesús y que era inocente, se dio a las demandas de la gente que pedía su ejecución, lecciones de su vida. Grandes males pueden suceder cuando la verdad está a merced de las presiones políticas. Resistir la verdad deja a una persona sin propósito ni rumbo fijo. Datos generales: donde Judea, ocupación, gobernante romano de Judea, familiares, su esposa, no mencionan su nombre. Contemporáneos: Jesús, Caifás, Herodes. Versículo clave: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que suelte al rey de los judíos? Juan 18, 38 al 39. La historia de Pilato se narra en los evangelios. También se menciona o se encuentra en Hechos 3:13, Hechos 4:27, 13:28 y primera de Timoteo 6:13. Versículo 42. El sábado comenzaba con la caída del sol del viernes y finalizaba con la caída del sol del sábado. Jesús murió unas pocas horas antes del sol del viernes. Que se pusiera, iba a, en contra de la ley judía, hacer cualquier trabajo físico o viajar en el día de reposo. También iba en contra de la ley dejar que un cuerpo permaneciera colgado durante toda la noche, según Deuteronomio 21:23. José vino para sepultar el cuerpo de Jesús antes de que comenzara el sábado. Si Jesús hubiera muerto en sábado, cuando José no podía hacer nada, los romanos habrían bajado su cuerpo de la cruz. Si los romanos hubieran hecho tal cosa, los judíos no hubieran tenido confirmación de su muerte, por lo que hubieran podido negar su resurrección. Versículos 42 y 43. Después de la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea pidió el cuerpo, lo puso en una tumba nueva y la selló. Aunque era un miembro honorable del concilio judío, José era un discípulo secreto de Jesús. No todos los líderes religiosos odiaban a Jesús. José arriesgó su reputación para dar sepultura adecuada a su Señor. Asusta arriesgar la reputación aún por lo que es bueno. Si su testimonio cristiano pone en peligro su reputación, acuérdese de José. Hoy en día, la iglesia cristiana lo recuerda con admiración. ¿Cuántos de los demás miembros del concilio judío podemos nombrar? Versículo 44. Pilato se sorprendió que Jesús hubiera muerto tan pronto, por lo que ordenó a un soldado que lo comprobara a fin de que, estar absolutamente seguros que el informe era veraz. En la actualidad, en un esfuerzo por negar la resurrección, algunos sostienen que Jesús no murió. Su muerte, sin embargo, la confirmó el soldado, Pilato, José de Arimatea, los líderes religiosos y las mujeres que presenciaron el sepelio. Jesús experimentó una verdadera muerte física en la cruz. Versículo 46. Sin duda, esta tumba era una cavidad hecha a mano en el cerro, y lo bastante grande como para caminar dentro. José envolvió el cuerpo de Jesús y lo colocó en la tumba y puso una piedra pesada en la entrada. Los líderes religiosos también vieron dónde se colocó el cuerpo de Jesús. Después pusieron guardas ante la tumba y sellaron la piedra para asegurarse que nadie robara el cuerpo, para decir luego que había resucitado, según Mateo 27, del 62 al 66. Versículo 47. Fue poco lo que estas mujeres pudieron hacer. No hablaron ante el Sanedrín en defensa de Jesús, no apelaron ante Pilato, no se enfrentaron a la multitud, no vencieron a los soldados romanos, pero hicieron lo que pudieron. Se mantuvieron cerca de la cruz. Cuando los discípulos huyeron, siguieron tras el cuerpo de Jesús cuando lo llevaron a la tumba y prepararon especias aromáticas para su cuerpo. Debido a que aprovecharon la oportunidad que tuvieron, fueron las primeras testigos de la resurrección. Dios bendijo su entrega y diligencia. Mis amados, como creyentes, debemos aprovechar las oportunidades que tenemos. Hacer todo lo que podamos para Cristo en lugar de apesadumbrarnos por lo que no podemos hacer. ¿Por qué Jesús tenía que morir? El problema: todos hemos hecho cosas malas y hemos desobedecido la ley de Dios.
A causa de esto, estamos separados de Dios nuestro Creador. Esta separación de Dios significa muerte, pero no podemos hacer nada para reconciliarnos con Él. ¿Por qué Jesús pudo ayudar? Bueno, Jesús no solamente era hombre, sino el unigénito Hijo de Dios. Gracias a que nunca desobedeció a Dios y nunca pecó, puede ser el puente entre Dios sin pecado y la humanidad pecadora. La solución: Jesús vino voluntariamente ofreciendo su vida y murió por nosotros en la cruz. Al hacerlo, llevó sobre sí todas nuestras maldades y nos libró de todas las consecuencias del pecado, entre ellas el juicio de Dios y la muerte. Los resultados: Jesús llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros sobre Él, para que tuviéramos vida nueva. Debido al perdón de toda nuestra mala conducta, quedamos reconciliados con Dios. Además, la resurrección de Jesús es prueba de que Dios aceptó su sacrificio por nosotros en la cruz, y su resurrección ha venido a ser fuente de vida nueva para todo aquel que cree en Jesús y que este es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él tendrá esta vida nueva y vivirá junto a Él. De esto se trata, mis amados, la vida que hoy nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso tuvo que hacerlo, por eso tuvo que morir de esta manera, y por eso nosotros también tenemos que vivir también de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Jesús hizo. Recuerde que así como Él llevó nuestros pecados, ahora nosotros podemos llevar su vida en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A Dios la gloria por sobre todas las cosas, mis amados. En esta hora me encantaría por aquí saludar a aquellos que nos han escrito. Por aquí en el chat, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Miren, nuestra hermana Margarita por aquí nos escribe: bendiciones, amados, amén, amén. Dios con todos, amén. Nuestra hermana Gladys presente, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermanita Gladys. Dice nuestra hermana Raquelito Delgado: bendecido día, mis amados hermanitos, amén, amén. Dios me le bendiga, mi hermanita Raquelito. Nuestro hermanito Daniel por aquí presente: buenos días, Dios les bendiga, mi hermanito Danielito, Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones para usted, para toda la familia. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Agradecidos con Dios porque nos permite una vez más, mis amados, continuar, seguir aquí. Gracias al Señor por todas las cosas. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, mis amados, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más de el último ya del Evangelio aquí de Marcos, ¿verdad? De mucha bendición. Le bendigo en el amor del Señor. Le deseo que tenga excelente día, excelentes tiempos, mis amados. Bendiciones para todos.